Hola, buenos días todavía. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Buen Bien, sábado. bien, gracias. Muy bien, muchas Perfecto. gracias. Me da mucho gusto verlos. Mi nombre es Arturo Herrera y seré su docente durante esta sesión. Hoy vamos a platicar del storytelling, para qué nos sirve, cómo nos sirve dentro de una comunicación efectiva. Buen día, Carlos. Bueno, antes de retomar, quiero que me cuenten qué hemos visto en las sesiones previas con el profesor Raúl, si mal no recuerdo. ¿De qué nos acordamos? Cuéntenme. De la importancia de poner atención cuando estamos en una charla, Ajá. de la forma de hacer preguntas, de la importancia de las preguntas y si hay preguntas tontas y si todas las preguntas son importantes, etcétera. Perfecto. Adelante, Giselle, te escuchamos. Pues hemos visto que los beneficios de la escucha activa, Ujú. de pues eliminar las distracciones, evitar interrumpir, nunca estar mal establecido en síntesis del mensaje, no planear las respuestas, en buscar la manera de comunicarnos efectivamente desde el lugar en el que estamos hasta lo que estamos dando, ¿no? Lo que estamos hablando. Tratar de pasar el mensaje efectivamente y pues estábamos viendo que son gestiones emocionales en ocasiones, pues la mayoría es una gestión emocional, ¿no? Y la vez pasada, la clase pasada, vimos que, pues, que no hay preguntas idiotas, ¿no? Que todas las preguntas son, ciertamente efectivas, pero más en cambio, de acuerdo a nuestro aprendizaje o intelecto, podemos pensar que son preguntas idiotas cuando no lo son, porque de acuerdo hay personas que ignoran el tema, ¿no? Lo que puede ser para nosotros asertivo, para ellos es ignorado y más en cambio el hecho de hacer su pregunta es efectivo para ellos y también tenemos que aprender a respetar esa situación. Perfecto, me encantó. Sobre todo esta parte de las preguntas, de preguntas idiotas, preguntas tontas. eh, Vamos a ser honestos. No sabemos o no somos especialistas en todos los temas que hay en este mundo. Yo soy muy bueno en 3, 4 temas que toco. Muy bueno. No les voy a decir el mejor del mundo, para nada, ni de broma, pero soy muy bueno. Y los toco a profundidad y, y ya. Pero soy completamente eh, desconocedor de otros temas. Y soy curioso aparte. Entonces a mí me encanta estar preguntando, oye, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Con la intención de saber y conocer un poquito más. Y eso está muy padre. Y me da mucho gusto que hayan tocado estos temas, sobre todo porque en mis sesiones me gusta mucho que hagan preguntas. Me gusta mucho que las cosas queden claras y yo creo que como todo maestro del mundo, a veces doy por sentado que ya tenemos un antecedente o que ya tenemos una historia o que ya tenemos un poquito de background. Y cuando digo eso, cuando a veces confío en que ya tenemos un antecedente, me puedo ir de largo y puedo no decir una definición, puedo utilizar una palabra que no esté incluida, algo así. Entonces, si eso sucede, si dejo algo como que flotando en el aire o que queda disperso, díganme. Alzan su manita y hagan la pregunta, escríbanla aquí en el chat, como ustedes quieran, pero compartan compartan su duda para irnos con el mejor entendimiento posible de la sesión. Bueno, la escucha activa. Hablando de escucha activa, yo antes de entrar aquí a Cuepa, a UCA, pues todos tenemos una personalidad, somos un tipo de persona. La primera vez que escuché que alguien me habló de habilidades blandas, yo dije, ¿qué es? Me explicaron, son
habilidades que tenemos que ir adquiriendo, que se supone que la mayoría de las personas ya tenemos, pero no las tenemos lo suficientemente bien desarrolladas para poder tener una convivencia más armónica y para poder lograr nuestros objetivos de una manera más eficaz y eficiente. Y digo, qué bonita definición. ¿Y cómo qué? Como la escucha activa. Decide que, ¿qué? Sí, aprendemos a escuchar. Le digo, ¿tienes a mis pobres alumnos perdiendo hora y media de su vida con la escucha activa? Y cuando vi la sesión de escucha activa me di cuenta que no hacía absolutamente nada del tema de la escucha activa. Y fue así de, y les prometo que mi comunicación con el mundo exterior cambió completamente gracias a esa sesión de escucha activa. Cambió mi interacción hasta con mis papás, y eso que llevo a mis papás conociéndolos desde hace 40 años. El simple hecho de asentir en ciertos momentos de la conversación, de como que tomar notitas mentales o de repetir las cosas, mejoró muchísimo mi comunicación y mi interacción con las personas. Son detalles que nosotros según ya sabemos, pero si nos los refuerzan son mucho mejores. Bueno, ahora sí, ya después de este pequeño comercialito de las habilidades blandas, en serio no se las pierdan, son muy útiles, muy interesantes. Vamos a hablar de nuestra tercera sesión. En esta sesión vamos a hablar del storytelling y de cómo hablar en público, cómo utilizarlo para lograr nuestros objetivos, tanto laborales, personales y sociales. El profesor Raúl, con el que trabajaron las semanas pasadas, es comunicólogo. Yo soy lingüista y sociólogo. Entonces, mi perspectiva va a ser un poquito diferente a la del profesor Raúl. Y tengo la primera pregunta para todos ustedes. ¿Quién fue el malo en la Segunda Guerra Mundial? Contéstenme por micrófono o por Hitler. escrito, como quieran. ¿Mandé? Hitler. Hitler. Alemania, Hitler. sí, Hitler. Ok. Hitler. Sí, ¿verdad? Qué malo. ¿Por qué? Adelante, Alma. A ver, espérame. Yo creo, profesor, buen día a todos, que fue en conjunto. Hitler encabezó, obviamente, todo este movimiento de odio hacia los judíos, pero pues yo creo que fue en conjunto porque hubo gente que lo siguió. Y si eso se dio fue porque la gente lo siguió, no tanto porque él tuviera una idea. Yo puedo tener una idea mala, pero si hay gente que me sigue, pues obviamente creo que es en conjunto, ¿no? Ok, entonces, pero Hitler y el pueblo alemán porque mataron a los judíos, ¿no? Porque los despreciaron. Adelante, Giselle. Pues yo pienso que lo malo fue el miedo, ¿no? Tanto el miedo del pueblo judío de no levantarse, no hacer algo por ellos mismos. Obvio, estaban reprimidos en una opresión por el ejército de Hitler, pero Hitler, al final de cuentas hablamos de lo mismo. Hitler tenía su objetivo, su manera de pensar, su ideología era que tenía que matar a la raza judía, y pues al final de cuentas no hubo ni malo ni bueno, fue y estuvo y es parte de la historia. ¿Por qué? Porque Hitler tenía una ideología y el pueblo judío pues en ese momento tal vez no se pudo defender, ¿no? Y los hechos ahí están, al final de cuentas. Y va a ser un debate que no vamos a terminar porque cada quien tiene una ideología diferente. Ok, una perspectiva muy bien. Roberto, ¿te escuchamos? Sí, buenos días. Gracias, profesor. ¿Quién fue el malo? Pues obviamente la historia nos dice que Hitler, pero alguien dice por ahí que la historia la escribe pues quienes la ganan, ¿no? Quienes cuentan la historia. Pues por lo que vemos, hablando nuevamente en cuestión de la historia, pues Hitler por lo que ocasionó, por lo que ocurrió del holocausto, etcétera, que no es que necesariamente odiaba a los judíos, simplemente odiaba a todo aquel que no fuera alemán. Y pues los judíos eran los más cercanos, los que estaban ahí. Pero haciendo un paréntesis, dijo alguien por ahí que Hitler fue un villano, pero un villano muy bueno. Antes de que se escuche mal esta frase, déjenme explicar. Muy bueno en el sentido de que supo vender su historia, su discurso a los alemanes y le creyeron tanto pues que le siguieron.
lo siguieron a ojos vendados, lo siguieron ciegamente, y pues se ocasionó lo que finalmente se ocasionó. Gracias, profe. Sí, a ti, Roberto. Jorge. Sí, mire, maestro, todo empieza en la Primera Guerra Mundial, cuando los judíos humillaron a los alemanes. Como Alemania estaba pobre, los judíos fueron y les hicieron chorro de cosas, y los alemanes agarraron odio contra los judíos, y cuando llegó Hitler, que levantó todas las manos, todo lo malo que habían hecho los judíos, lo usó, por eso lo apoyó el pueblo, y se fue en contra de todos los judíos y de todas las atrocidades que les hacían los judíos a los alemanes, y después se le sumó también Japón, y Japón fue otro de los intervenientes en la Segunda Guerra Mundial, y ahí ellos fueron los malos, Hitler, contra los judíos, y Japón, que por eso, y Estados Unidos, Occidente, se alió con Rusia. Rusia liberó lo que es Europa, y toda la parte dura de la guerra la hizo Rusia. Y no es reconocido porque Rusia fue el libertador del continente europeo, de todo el continente europeo, y ahorita actualmente, hasta la fecha, siguen siendo los malos igual que los alemanes. Muy bien, me encantan estas respuestas porque está enmarcando toda la sesión. Muy, muy bien. Ahora, vi una respuesta que me llamó mucho la atención. Ah, dice Adriana que no hay una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Esa no me la sé. Cuéntamela. Adriana, ¿andas por ahí? Bueno, si no lo quieres decir de manera oral, escríbelo, porque sí me interesa saber esa perspectiva. Aquí dice Ana Paula que la Universidad de Arte es el villano. Sí, yo creo que sí, yo creo que los maestros de arte son crueles y despiadados. El don del convencimiento, ideología de Hitler, la falta de oposición, conjunto de varias circunstancias, la guerra mundial hay todos los días. Guerra mundial hay todos los días, laboral, conyugal, familiar, barrial, político. Sí, hay conflicto, siempre hay un conflicto. Las atrocidades de los nazis no tienen justificación, Hitler tenía problemas psicológicos, ese odio lo provocaron los mismos judíos, me equivoqué. No, igual y si tienes una perspectiva, claro que sí, tú cuéntanos. Bueno, ok. Siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común todas sus respuestas y la narrativa que me contaron? Tienen una palabra en común y empieza con H mayúscula. No es cierto, estaba bromeando, Iris. Estaba bromeando. De hecho, fue un poco sarcástico mi comentario. Historia, no, es con H mayúscula. Hitler. Exacto. Todas sus respuestas tienen en común Hitler. Otra pregunta. ¿En qué continente estamos? Europa. No, nosotros. América. Igual Iván está en Europa, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros estamos en el continente americano. Bueno, me parece perfecto. Entonces, a grandes rasgos fue Hitler, otros mencionamos a los judíos, otros mencionamos la ideología alemana, y estamos en el continente americano, perfecto. Bien. ¿Y por qué nadie me contó o me dijo algo acerca de la desaparición de Hiroshima y Nagasaki? Adelante, Jorge. Ana Paula, para allá vamos. Sí, maestro, sí le comenté de que en la Segunda Guerra Mundial Japón y Estados Unidos fue lo que usó para intimidar y oponer su supremacía militar. Por eso hizo el genocidio. Imagínense, nosotros, de todos los discursos que escuché ahorita, de todas las respuestas, todos hablamos acerca de Hitler y todo. Roberto
nos comentó acerca del ataque a Estados Unidos, pero si hablamos de cantidad de muertos, Estados Unidos se llevó de calle la cantidad de personas muertas y los daños hechos y todo, pero ¿por qué no estamos considerando a Estados Unidos como el malo de la historia, como el cruel, como el despiadado? ¿Por qué todos fue, oh, Hitler, ser del mal? Va primero Giselle, después Roberto y después Roberto Contreras, porque son dos Robertos, y después González. Adelante, Giselle. Precisamente aquí, analizando con mi hija de 14 años, después, ¿por qué di la respuesta inmediata de Hitler? Porque me dejé llevar por la corriente que todos pusieron Hitler y ni siquiera analicé la respuesta. Le estaba diciendo, no, la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos cuando la bomba, y me dice ya, sí, mamá, pero pues nada más respondiste. Y sí es cierto, por la corriente que me dejé llevar de que empezaron Hitler, 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 ¿no? Y tengo que ser parte de esta plática, de este contexto. Y sí es cierto, allá después, platicando con ella, le digo, no es cierto, la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos y Japón y la bomba atómica, pero ya fue en frío. Bueno, sí fue donde participó Hitler, sí estuvo los bloques y todo eso, sí sucedió. Sí, Hitler, digamos que la Segunda Guerra Mundial, pues el bloque estaba formado por un lado por Estados Unidos, por Rusia, que trabajaron en conjunto, por Inglaterra, y por el otro lado estaban Alemania, Japón, no recuerdo qué otros países, Italia. Bueno, en total sucedió esto, sí, todos estaban involucrados en esto, pero ahí ya queremos llegar. Entonces, Mussolini, claro, ya establecimos que la narrativa nos llevó o nos dirigió hacia alguien en contexto, hacia alguien en común, Hitler. Y obviamos un detalle muy importante, que si hablamos de la cantidad de personas muertas, pues Estados Unidos se lleva la banderita, ¿no? Se lleva el premio. Pero ¿por qué Hitler fue el malo perverso y no fue Estados Unidos? No fue... Es más, ya ni siquiera estamos hablando de países, ya se dieron cuenta. Nosotros estamos hablando de Adolfo Hitler. No estamos hablando de Alemania. El diablo tiene nombre y apellido. Adolf Hitler. No es el país, no es Alemania. Y en cambio, cuando hablamos de las bombas, no hablamos del presidente. Creo que fue Carter. No recuerdo quién fue. No, Churchill. Ahorita revisamos. ¿Cuál fue el presidente que ordenó el uso de las bombas nucleares? Ahí, ese es el punto de nuestra clase. Ese es el porqué. Adelante, Roberto, te escuchamos. Roberto Rosas. Muchas gracias, profe. Yo creo que esto tiene que ver de lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué hablamos de Hitler y por qué no hablamos de Estados Unidos como el villano o el malvado? Aunque yo creo que la mayoría aquí estamos de acuerdo que Estados Unidos se vio muy mal con lo de Hiroshima y Nagasaki. Tiene que ver por el comentario que hice, mi primer comentario que hice, que esa frase que todos conocemos, ¿no? Que la historia la cuentan los que ganan, los ganadores. Por ejemplo, si hubiera ganado Hitler, si Hitler hubiera logrado su objetivo, la historia sería muy distinta. Él estaría diciendo que pues ellos tenían la razón, etcétera, que Estados Unidos era el villano, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues como gana Estados Unidos y gana las naciones aliadas, esto no es justificar a Hitler, obviamente, ¿no? Sabemos que estuvo muy mal lo que hizo también, pero no hablamos mucho de Hiroshima y Nagasaki porque, como usted dice, estamos en este continente americano, donde Estados Unidos tiene una predominancia grande y pues la historia se cuenta aquí, o Estados Unidos ha buscado contar la historia mostrándose pues como lo que es, supuestamente entre comillas, el héroe y no el villano. Por ejemplo, la festividad de Acción de Gracias, ellos no la cuentan como realmente es. Ellos vinieron y pues tomaron a la fuerza pues terrenos que no eran suyos y sacaron a los peregrinos allá en Estados Unidos. Y algo rapidito ya para terminar, por ejemplo, allá en Japón, la historia del Titanic.
no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, no, pero me pareció importante rescatarlo. En la historia del Titanic hay un hecho muy interesante, donde pues al final se ve que solamente niños y mujeres a los botes y los hombres pues no, pero hubo un que otro hombre que se hizo pasar como mujer, etcétera, y se subió a los botes, y se cuenta la historia de un japonés, de un tripulante japonés, que se subió a uno de los botes, y obviamente él salvó su vida, pero cuando se enteraron allá en Japón de lo que había hecho, para ellos el honor es algo importantísimo, el vivir con honor o el morir con honor. Entonces, al enterarse de lo que hizo su compatriota, pues lo tacharon en Japón, no le dieron empleo, etcétera, 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 etcétera. Finalmente este hombre se suicida, pero este hombre aparece en los libros de texto de allá de Japón como un ejemplo del deshonor, de lo que es no tener honor. Entonces, pues la historia es importante en el contexto de cada país. Entonces, el por qué no mencionamos a Estados Unidos como villano, bueno, porque estamos pegaditos a él y él cuenta la historia y pues la historia tiene gran influencia en este continente y por eso no marcamos mucho de lo mal que se vio a Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Exacto, porque Estados Unidos cuenta la historia. De eso se trata nuestra clase de hoy. Jorge, te escuchamos. Sí, pues regresando a las guerras, antes estamos hablando del Imperio Otomano, de Suleiman, de 1500 y fracción. Siempre Europa ha sido un país de que se han querido extender y gobernar más que el continente americano, o sea, extender el dominio mundial. Suleiman se nombraba el gobernante del mundo, sometiendo a todos los países y a todo el mundo completamente, o sea, era lo que le llaman el predecesor de Estados Unidos. Anteriormente, todos caen y todos en su debido momento, pero Estados Unidos nunca va a ser el villano debido a que él te pone la ley del garrote. Te sometes, eres mi lacayo, eres mi confidente, o te meto sanciones, te empiezo a presionar, te hago guerras, te hago disturbios, o te hago ciertos problemas, que siempre hemos tenido problemas si no estamos del lado de la verdad y de la libertad, como ellos dicen, y sus necesidades. Entonces, debido a todo esto, pues ellos van a estipular quién son los malos, y en la Segunda Guerra Mundial dijeron que temporalmente estaban aliados con Rusia, en contra de los japoneses y en contra de Hitler, que eran los disque malos. Y uno de los generales de ellos dijo, pues ya que estamos aquí calientitos, pues vamos a matar de una vez a los chinos, que va a ser nuestro siguiente, así lo dijo un general de Estados Unidos, de una vez vamos a darle batería a los chinos de una vez ya que estamos aquí, debido a que ellos nos van a superar en un futuro. Y entonces el Congreso en ese momento no autorizó matar chinos. Pero si no, para allá iban. Sí, mira, esto es precisamente de lo que se trata nuestra clase y hasta dónde se puede llegar con un buen storytelling, con una buena narrativa, con una buena estructura. Te escuchamos, Carlos. Carlos González. ¿Me escuchas ya, profe? Perfecto. Con respecto a lo que dijo el compañero, esa información está interesante. No sabía acerca de que Estados Unidos quería atacar China. Pero, o sea, desde la parte histórica, sí, lo que ha contado Estados Unidos, Japón era un país que ya no se podía contener, porque pues también estaba cometiendo muchas atrocidades en Asia, lo que fue Filipinas, China y algunos otros países. Ellos estaban invadiendo y estaban pues abusando y matando personas porque ellos se querían apropiar como de toda esa parte de Asia, y también estaban como haciendo un tratado con Alemania. Obviamente los Estados Unidos, ¿cuál era la única opción para que los japoneses se pudieran rendir? O sea, si nos ponemos a ver el Japón antes de la guerra y el Japón que hubo después de la guerra, es totalmente diferente. En Japón había muchísima arrogancia y no les importaba nada, o sea, ellos tenían material bélico, tenían pues buena economía en esa época y querían pues pasar sobre todas las personas. Pero lo que hizo Estados Unidos, de pronto sí, lo que ustedes dicen, ellos no se van a dejar de nadie. Entonces lo único que podían hacer para detenerlo eran las bombas atómicas. No fue algo bien hecho porque hubieron muchísimos civiles.
pero era como la única forma en la que podían como que parar esta guerra que había en Asia, y pues finalmente lo lograron. Entonces hay una versión, pues la que nos cuenta el compañero, la versión que da Estados Unidos, y obviamente está la que dan los japoneses, por la mayoría como civiles, porque fueron los que sufrieron más. Pero en realidad todo esto fue culpa de las élites, porque ellos eran los que estaban manejando todo y mandaban ir a la guerra a las personas que no tenían acceso a la educación. Entonces, Ok, esto es como... disclaimer antes de seguir con ese tema, porque vamos a seguir. No estoy apoyando a ningún lado. Aquí solamente estamos analizando la perspectiva y la narrativa de quién cuenta la historia, cómo la cuenta y con qué objetivo la cuenta. Sí, o sea, si lo vemos desde el lado de Asia, los japoneses de pronto serían los villanos en este caso. Exacto, hay muchos villanos, hay muchos héroes, hay muchos motivos, pero todo depende de la perspectiva de quien lo dice y quien lo escucha. Desde estas dos personas vamos a partir para desarrollar y crear una narrativa, porque esta clase no está enfocada en cuestiones sociales, está enfocada en entender por qué una historia puede llegarnos y cuáles son las consecuencias de una historia bien contada. Adelante, Ivette. Buenos días a todos. Como la información, de acuerdo a la pregunta que está haciendo de quién fue el malo, pues yo creo que fue Alemania y todos sus aliados. Pensando en que la historia, pues al final viene contada. Laura, nuestro vecino no te escucha. Integrando un poco más datos a esta información. No te escuchas, Laura. Va a participar un compañero más porque no te escuchas nada. Jorge, adelante. Sí, mire, maestro, los asiáticos, para empezar los japoneses, era una tribu o una, como le quiere decir aquí, como los indígenas, que eran chinos. Nada más que los japoneses los exiliaron a la isla junto con todos los extranjeros. Entonces, el pensamiento de ellos no compartía con los chinos completamente y los excluyeron, los sacaron de China y los mandaron a esa isla, como lo hicieron con Taiwán igual. Entonces, el detalle aquí es de que a ellos, a los japoneses, agarraron odio contra los chinos y por eso los invadieron y los empezaron a someter, igual como pasó con Hitler con los judíos, igualito. Entonces, aquí el asunto que los japoneses no son los malos de los asiáticos, más bien son los que excluyeron del régimen comunista chino o del gobierno chino, así como los taiwaneses, que lo sacaron también, que es el otro partido contrario al régimen actual. Entonces, si hablamos de Japón y Taiwán, es la misma problemática que tienen actualmente ambos con China. Con China. Sí, no, y aparte, si nos vamos a los orígenes de las naciones, vamos a encontrar situaciones muy complicadas, pero estaba leyendo por ahí que son iguales. Y es como a nosotros en Latinoamérica, que bueno, no absolutamente todos, pero la mayoría de los latinoamericanos, para un europeo, somos lo mismo. O sea, sí, mexicano, y el chico que viene de Honduras se le queda viendo no sé, al francés de que, mexicano. Y pues obviamente no es de México, es de Honduras. Entre nosotros, los latinoamericanos, podemos distinguir que una persona sea de otro país por su acento, por su entonación, por su comida. Nosotros lo podemos distinguir, podemos hilar finito en ese aspecto. Pero para el extranjero, si bien nos va, por ahí leí, nos dice latinos. Y si no,
avienta el nombre de algún país de América Latina que se sepa y con eso ya es feliz, así de que, mexicano, colombiano, hondureño, chileno. Para ellos todos somos iguales. Aquí dice Carlos, ¿todos los asiáticos vienen de la raza mongol? Sí, es uno de sus orígenes, es uno de sus posibles orígenes. Ok. Y cuando quieren ser más duros, dicen hispanos. Sí, es una cuestión cultural, pero tampoco tienen la culpa o tienen la obligación. Bueno, tenemos, porque de repente a mí me gusta mucho el anime y la cultura japonesa. No me gusta la cultura coreana, pero para no estar peleando con la gente y tener que explicarle, no, ellos son chinos, ellos son coreanos. No, sí, yo veo monos chinas. Se acabó. Y ya sé que es un insulto para absolutamente toda la cultura asiática, pero de repente me da flojera tener que explicarle a mis amigos de cuál es la diferencia entre el J-pop y el K-pop y todas esas cosas. Entonces, es complicado. Vamos a continuar. Estoy viendo 2 manitas alzadas todavía. Iván, adelante. Igual no estamos tomando en cuenta los vendedores de las armas. Muchos de ellos vendían armas a los dos bandos y hasta la fecha sigue sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el tema del crimen organizado que aquí en México nos afecta tanto. En Estados Unidos muchas veces nos mete la presión de que nosotros llevamos las drogas, pero pues ellos surten de armas, ¿no? Y todo el crimen que llega es por las armas. Y le surte armas a los buenos y le surte armas a los malos, y así en las guerras, ¿no? Y lo vemos en infinidad de películas, en historia y demás, ¿no? Que muchas de las armas brincaban de un país a otro. Y realmente ellos son los culpables, porque ellos, además de proveer el armamento, ellos siempre son los que promueven el odio entre ambos lados para poder darle salida, ¿no? Había una película de Nicolas Cage que me acuerdo mucho, que se agarraba los ojos y escuchaba el sonido de las balas, ¿no? Y en su mente salían signos de pesos, ¿no? Cada bala era dinero que él tenía además, ¿no? Un ingreso que le entraba. Sí, no, ya, esa es historia de otro cantar. El Señor de la Guerra se llama. Muy buena película, muy buena película y muy interesante. Divertida, a mí me divirtió. El personaje de Nicolas Cage era un personaje cómico dentro de toda la tragedia que enmarcaba la película. Adelante, Giselle. Pues al final de cuentas yo creo que cada uno tiene sus intereses propios como país, como persona, y cada uno peleó sus propios beneficios hasta lograr el objetivo, no importándoles a cuánta gente mataba, ¿no? Digamos, como países en una guerra, siempre es yo quiero adquirir el país o la nación, o quiero el petróleo, o quiero el agua, no me importa quién voy a matar, yo voy por mi objetivo. Y eso es lo principal, o sea, los objetivos y los intereses nunca van a ser un común entre países o entre personas, sino cada uno verá su propio beneficio, ¿no? Y si en esa comunicación, en ese beneficio se ponen de acuerdo, pues qué chido, ya ganaron todos, pero nunca sucede así. Completamente de acuerdo contigo. Entonces, como nos dimos cuenta, las cosas sucedieron. Los hechos sucedieron. Murieron judíos, murieron alemanes, murieron norteamericanos, murieron japoneses. Ese es un hecho, punto. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el malo? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Quién fue el héroe? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Eso se entiende desde una perspectiva narrativa, desde una historia bien contada. ¿Y quién nos va a contar la historia? ¿Cuál es la historia oficial? La historia simplemente sucedió, pero dentro de la misma tenemos distintos elementos. Y estos elementos son muy sencillos y fáciles de identificar. Tenemos a los personajes y dentro de la categoría de los personajes la vamos a dividir en 3 subcategorías: el protagonista, el antagonista y el personaje secundario. Aquí que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial,
¿Cuál podría ser el primer protagonista? ¿Cuáles serían los protagonistas? El primer protagonista, ¿a quién mencionamos? Hitler, de nuevo. Hitler. Ah, pregunta. ¿Hitler era el protagonista o el antagonista? El protagonista, digamos que es el bueno, el antagonista es el malo. Antagonista. Hitler es el antagonista. Si la película o el libro lo dirigió, ¿quién? Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. Si la película es desde una perspectiva norteamericana, el protagonista es el ejército norteamericano o los pobres judíos. Si es una película alemana, si es una película desde una perspectiva nacionalista alemana, el protagonista es Hitler contra la invasión norteamericana y contra el crecimiento y expansión de los judíos que nos oprimieron durante tanto tiempo. Perspectiva, solamente perspectiva. Adelante, Roberto. Sí, gracias, profe. Aquí tiene que ver lo que dice usted, pues, la cuestión de la perspectiva. Porque, por ejemplo, hablando de televisión, ya que nos gustan las películas y las series, Breaking Bad es una serie que hace tiempo estuvo muy de moda y donde el protagonista, pues, para los que no conocen la serie, el protagonista, pues, es el maestro que se dedica a hacer metanfetamina, que a fin de cuentas es un delito, que a fin de cuentas está mal, pero él aparece como el protagonista y aparece como el malo, pues su cuñado, que es el de la DEA, que está luchando contra el narcotráfico. Y no solamente eso, sino que a raíz de eso muchas series salieron donde aparentemente al contar la historia se ensalza la vida del narcotraficante. Y muchos adolescentes y muchos jóvenes de pronto quieren imitar ese estilo de vida, cuando en verdad entendemos que pues ellos serían los villanos, ahí ellos estarían mal, pero tiene mucho que ver el cómo se cuenta la historia, como dice usted, profe, la perspectiva. Gracias. La perspectiva, exactamente, cómo se cuenta la historia, cómo se desarrolla el villano, cómo se humaniza. Últimamente está, como comentas, súper de moda una narrativa en donde al villano se le justifica, se le ensalza y se le da se le humaniza, vamos a decirlo así. Sucede hasta en las películas infantiles. ¿Quieren escuchar un ejemplo? Cruella. ¿Sí vieron la película de Disney? Wow, Maléfica, exacto. La de Cruella me gusta todavía más porque sale mi novia, Emma Stone. Pero me encanta. En la película ¿cómo se llama? 101 Dálmatas, Cruella de Vil era el mal encarnado. La odiábamos. La odiábamos porque mataba perritos para hacer abrigos. Díganme, ¿quién en su sano juicio mata perritos así por gusto? Nadie. Ella era la encarnación del mal solamente por eso. Aparte, Cruella, dicen los taqueros, bueno, los taqueros por lo menos lo hacen por necesidad. Cruella disfrutaba matar a los perritos. Entonces, vean cómo se describe físicamente Cruella. Cruella ni siquiera era atractiva físicamente, la describían de una manera grotesca, la dibujaban de una manera grotesca. ¿Qué fue lo primero que hicieron para transformar ese antagonista en un protagonista? Cambiaron su apariencia física. ¿Ustedes creen que la elección de Emma Stone fue algo al azar? Lo primero que hicieron fue agrandarle y redondearle los ojos. Emma Stone es una mujer de ojos grandes y redondos. A partir de ahí partieron para cambiar su estética. Los cánones narrativos y de belleza indican que los ojos grandes dan confianza. Entonces, a partir de ahí partieron. Le dieron una justificación triste a su historia, le dieron el por qué fue mala. Entonces, a partir de ahí cambiamos la narrativa, cambiamos la perspectiva, tomamos un mismo personaje y contamos una versión distinta del mismo para generar empatía, para generar apego, para generar afecto hacia ese personaje.
Y desde ahí pasamos, desde ahí cambiamos. Dice, y la belleza mucho más. ¿A quién le compras más? ¿A una persona linda o atractiva? Claro, es muy difícil encontrar un protagonista que no sea atractivo. ¿Se busca humanizar el villano? Claro que sí. De hecho, en la versión original de 101 Dálmatas, Cruella tenía rasgos no humanos. Era muy fea. Y sus rasgos no eran como que completamente compatibles con un humano. Entonces, podemos generar ese cambio de antagonista a protagonista de acuerdo a las necesidades de nuestra historia o a lo que nosotros queramos compartir. Ahora, los personajes secundarios de una historia. Cuéntenme, ¿quién podría ser un personaje secundario que ustedes recuerden muchísimo? Ahorita se me acaba de olvidar el nombre, pero ¿se acuerdan de los pitufos? Gargamel era el malo, era el antagonista, pero me amaba a su gato. Ya se me olvidó cómo se llamaba el gato de Gargamel. ¿Se acuerdan? Azrael, exacto. Amaba a Azrael, me encantaba ese gato porque pues, hacía parir chayotes a Gargamel y a los pitufos. Él tenía su propia serie. Él se entretenía solito. Ok, a ver, tengo manos alzadas. Vi que bajaron una mano hace rato y ahorita tengo la de Laura y Beth. Adelante, Laura. Gracias. Los secundarios en esta historia serían las personas que ayudaban a Cruella, los dos hombres que le ayudaban a meter a los perros al costal y lo apoyaban en toda su travesía. Exacto. Esos son los secundarios de Cruella. ¿Qué otro secundario es famoso o recuerdan ustedes? Y el gato es un ángel. Ajá. Azrael es el nombre de uno de los ángeles. Creo que es un arcángel. Robin, de Batman y Robin. Robin, claro que sí, es el personaje secundario por excelencia. Alfred. Regresando a la analogía de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién pudo haber sido un secundario muy trágico? Polonia. Japón. Polonia, Japón. Yo creo que el que fue el secundario más trágico. Llegó tarde a la historia y llegó mal pateado. A veces hago la analogía de que Japón es como el amigo borracho malacopa que llega a un pleito ya que se va a terminar, le dan su cachetada, le dan su botellazo y ya se regresa bien contento a su casa, ya con su golpe en el ojo y nada más a eso se metió. Pues bueno, entonces ya tenemos las tres situaciones, el protagonista, el antagonista y los personajes secundarios. Y estos van a cambiar de acuerdo a la perspectiva de la persona que esté contando la historia. Seguimos con la trama. Dentro de las tramas, dentro de las historias, generalmente, me molesta que flashe. Generalmente vamos a tener distintas historias, distintas narrativas, pero las tramas van a ser lo mismo, superando al monstruo, que es muy común en las historias de superhéroes, de la pobreza a la riqueza. Uy, esa es la trama mexicana por excelencia. Díganme ejemplos de la pobreza a la riqueza. Todas las Marías de Thalía. Todas las Marías de Thalía, claro que sí, tenían que salir por ahí. ¿Cuál más? La de Pedro Infante. Hasta también en las películas de Disney, ¿no? Las películas de Disney, las de Pedro Infante, claro que sí. Todas las películas de Pedro Infante. María la del barrio de Thalía. Sí, las Marías, todas. María la del barrio, Marimar, María Mercedes. ¿Me falta una? María la del barrio, Marimar, María Mercedes. No me acuerdo. Las películas de Clavillazo. Las de Tintán. Sí, igual las películas de Disney, ¿no? Sí, todas las de las princesas. La de las princesas, claro. Dos mujeres en camino. Café con aroma de mujer. Mujer con aroma de mujer. Pero la de dos mujeres y un camino, ¿sí hablaba de la pobreza y la riqueza? No, ¿verdad?
Sí, porque salía el Huicho Domínguez bien rico y el otro bien pobre. Cierto. Ahora, las películas de búsqueda. ¿Cuáles podrían ser las películas de búsqueda? En busca de la felicidad. Búsqueda implacable, 1, 2 y 3. Búsqueda implacable, exacto. El tesoro perdido. ¿Sí vieron esas películas de Nicolas Cage? El Señor de los Anillos también son de búsqueda. Y esa es una epopeya épica. Pero mira, El Señor de los Anillos, yo le voy más al viaje y el regreso. Porque era una salida de un lado y tenías que llegar hasta otro lado con una carga preciosa. Las comedias, las tragedias, El planeta del tesoro, Zelda, las películas de renacimiento. ¿Cuáles podría ser una película de renacimiento? Las 4 etapas de la vida. ¿Mandé? Las 4 etapas de la vida. Las 4 etapas de la vida, comer, rezar, no me acuerdo cuál era la otra frase. Comer, rezar y orar, creo. Pudiera ser también Troya, cuando el personaje principal pues cambia al final porque se enamora. Exacto. Bien, bien. Y Troya está escondidita. Me gustó esa parte. Renacimiento podría ser también la película de Jesucristo, de la Pasión de Cristo. ¿Por qué? Pues porque habla de la vida de Cristo y de pues al final de cuentas cómo renace, ¿no? O sea, como no hay muerte, al final termina en que es un Dios vivo, ¿no? Más, un poquito atravesado más a lo terrenal. Una película de renacimiento es cuando tú eres una persona de un tipo de persona, o sea, no sé, eres malo o eres, no sé, tienes algo, y conforme va progresando la película, las situaciones, los personajes con los que interactúa, el entorno, la trama, te hace convertirte en una persona completamente distinta por lo que aprendiste. No es tanto literal así como en la película La Pasión de Cristo, que sí, murió y renació, sino es en una situación muy literal donde todos los Como el hechos... villano favorito. Exacto, como la de mi villano favorito, es un ejemplo perfecto de renacimiento. Gru era el malo de malos. Pero El vecino gruñón con Tom Hanks también ¿cuál? es otra de renacimiento. El vecino gruñón con Tom Hanks. Otro ejemplo perfecto de renacimiento. Sí, el personaje empieza siendo un personaje muy definido, muy firme, con sus aristas bien marcadas, pero una serie de sucesos ajenos a él lo van transformando en una persona completamente distinta. Generalmente a lo mejor, el Grinch, perfecto, Up. La Garra. La Garra, ay, ¿esa cuál es? Stan Sandler hace la película de La Garra, un basquetbolista español que lo toma en la calle y no tiene la confianza en él y él apuesta todo por él y le ayuda a sacar lo bueno, ¿no? Hasta que se convierte y está en la NBA. Perfecto, esa es una película de renacimiento, sí. Adelante, Roberto. Gracias, profe. Otro ejemplo podría ser El gato con botas 2, donde el gato se reía en la cara de la muerte, vivía la vida así, pero de pronto pues sucede lo que sucede en la historia y al final el gato pues obtiene un respeto por la vida, por la oportunidad de estar vivo. Y ya no vive la vida de esa forma, pues como la vivía, tan ligera, pues sí, tan sin cuidado, tan sin importancia. ¿Saben qué? Pausa de 5 minutos en la sesión en lo que dejo de llorar, porque esa fue de mis películas favoritas y me tocó mucho. La del gato con botas 2, la amé. Era broma, no es pausa, ni voy a llorar. Bueno, no mucho, no en cámara. Adelante, Heimdall. Hola, ¿se me oye? Sí, claro. Otra película así que de lo que estamos hablando sería Milagros Inesperados o Milla Verde.
Es cuando empieza Tom Hanks, o sea, cuando llega el prisionero, todo el mundo cree que es malo y conforme avanza la historia, pues va cambiando la perspectiva. Sí, nos hacen cambiar la perspectiva acerca Ajá. del gigante, ¿verdad? También otra, pues Megamente, es la clásica. Megamente. Sí, todas estas historias son un giro en donde tenemos un personaje ya marcado, ya definido y cambia, para bien o para mal. Generalmente es para bien, pero los que hemos visto las películas de Star Wars nos vamos a dar cuenta que no siempre es para bien, porque en la Star Wars 1, 2 y 3, el bueno empieza siendo Anakin. En la 4, 5 y 6 ya es el malo. Y ya en las posteriores tiene un arco de redención. Entonces, bueno, malo, redimido. Ah, claro que sí, es el señor villano. Ahora, el tema. El tema es la idea central de una historia. Es cuando decimos, me gustan las de acción, me gustan las de drama, me gustan las de tragedia. Y ahí englobamos tropecientas películas. No sé, me gustan las de balazos, ya sé que puedo ver una película de Statham o de Stallone. Me gustan los dramas, bueno, pues busco a Kate Blanchett o busco una película de, no sé, busco ciencia ficción, busco una película de Guillermo del Toro. Entonces, esto nos sirve para, sí, claro que sí, Jessica, esto nos sirve para enmarcar las categorías. Ahora, estoy hablando de películas, pero esto es cualquier tipo de historia en cualquier formato. Funciona en libros, funciona en películas, funciona en narrativas, funciona hasta en historias laborales. Un buen storytelling dentro de nuestro ambiente laboral puede ayudarnos a ganar o generar simpatías. Si nosotros somos jefes, gerentes, directores, supervisores, necesitamos tener un storytelling atrayente y convincente para que las personas que están bajo nuestro cargo nos sigan por convicción. Por eso es tan importante el discurso entre las personas, el hablar en público, el saber dirigirse a las demás. Los ademanes, las palabras que se eligen para la interacción, todo eso nos genera vínculos. Y gracias a los vínculos podemos obtener mejores resultados. ¿Y saben qué es lo más importante dentro de este tipo de comunicación? Aunque me salió un poquito del tema de la división del storytelling. Los silencios y las pausas. ¿Por qué creen que es tan importante un silencio en una conversación o en un diálogo o en un mensaje? Adelante, Roberto. Los silencios, dijo una maestra de música, que incluso en las partituras hay momentos de silencio y que esos silencios sirven para disfrutar mayormente la música. Y en cuanto a una cuestión de historia, los silencios sirven para reflexionar precisamente en lo que se acaba de decir, en lo que se acaba de compartir. Exacto, gracias. Para enmarcar, para dejar que la otra persona, al final de la oración, para que procese lo que le acabas de decir, y al principio para generar expectativa. Primero Giselle y luego Zacarías, Laura. Luego Laura. Adelante, Giselle. Pues sí, para escuchar y analizar lo que la persona me está queriendo comunicar. Pero cuando tú lo comunicas, es importante hacer una pausa antes de decir algo importante para generar expectativa y que la otra persona ponga atención y diga, ok, lo que viene es importante y lo que viene llama la atención. Y después de decir ese bullet de información, ese flashazo, guardas también silencio para que la otra persona diga, sí es cierto, y lo empiece a procesar y se le quede un poquito más en su cabeza. Esa es una herramienta comunicativa muy importante. Ahora sí, Laura. Gracias. Es para un momento de reflexión, para marcar el clímax, como lo estábamos diciendo, el clímax de nuestra historia o de lo que estamos hablando.
y también para acentuar ese punto específico de lo que estamos narrando. ¿Sí? Mejor dicho, imposible. Adelante, Nancy. Bueno, comentando un poco el tema de lo que se había mencionado, las historias son basadas tanto en películas, como en libros. Bueno, yo expongo el caso en una historia que tiene poco que acabo de leer. De hecho, yo creo que es muy conocida, muy famosa y muchos de ustedes pues ya la han leído. Para mí, pues la verdad fue una experiencia. El libro se llama El esclavo. Finalmente, pues se deja un tema hablando sobre la vida, los comportamientos. Entonces yo lo menciono ahí, que es como el renacimiento que hay en cada uno de nosotros. Perfecto. Ahorita, en la siguiente parte vamos a hablar acerca de libros y de historias y el por qué. Vamos a cerrar aquí, nos falta un último, que por cierto, gracias a las películas de Hollywood últimamente, me ha hecho odiar el cine como no tienen una idea. La resolución. La victoria o derrota de los personajes principales, un cambio en la situación. ¿Y por qué digo que odio el cine actualmente? Ya van 3 películas en las que voy al cine y yo espero ver algo que tenga un principio y un final. Entonces, pago mi entrada, compro mis palomitas, estoy viendo una película que dura ya de entrada 3 horas. Sí, Rubén, estoy hablando de esa y la de Rápido y Furioso 10. Estoy viendo mi película 3 horas, ya me duele la espalda, ya me duele la vejiga de estar apretando tanto, ya tengo la lengua escaldada porque compré el megacubo de palomitas, para que al final me regalen una escena donde el protagonista está así de que le llegue la llama y que mueran todos. Se acabó la película, punto. Tengo que esperar 2 años, por lo menos, a que saquen la siguiente película. Y eso me abre una pregunta para ustedes. ¿Qué les parece esta forma de narrar algo? Es horrible, es como cuando estás contando algo a alguien y no tienes tiempo y... Pero bueno, luego te sigo contando. O te lo aplica, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué me puedes contar si no me vas a terminar? Sí, sí, sí. Para mí es horrible. O sea, yo soy fanático tanto de Rápido y Furioso como de Misión Imposible. Prácticamente cualquier película de acción me va a gustar. Pero... Y voy a ver la que sigue. O sea, vi la Rápido y Furioso 1, luego la 2, luego la 3, luego la 5, sin que me hicieran esto. Ahorita estoy obligado a ver la Rápido y Furioso 11 para tener el desenlace de la película. Y sí es incómodo y a mí me gusta que me cuenten una historia completa, que empiece y que termine. Si me vas a dar un siguiente capítulo de la historia, perfecto, pero la historia debe de ser autoconclusiva, o por lo menos eso decían los manuales de la historia del héroe. Debe de tener un principio definido y un final definido, una conclusión. Eso también pasa muchísimo en las series, y en las series es peor, porque generalmente termina la temporada con un cliffhanger. Un cliffhanger es una terminación de tu historia de la temporada, sin embargo, ves un cambio en la historia o un peligro que se acerca o se aproxima, o un nuevo punto de tragedia o un nuevo punto de conflicto. Y cuando se les acaba el dinero o les cancelan la serie, pues me quedo así. ¿Y qué pasó con ese monstruo enorme que venía a comerse a todos? Y la serie fue cancelada por problemas de presupuesto, por baja audiencia, por lo que ustedes quieran. Por eso les estoy comentando que el tema de resolución en estos tiempos deja mucho que desear, o por lo menos
Esa es mi perspectiva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Creen que tengo razón? Coméntenmelo. Adelante, Heimdall. Bueno, o sea, sí ha pasado eso de las cancelaciones, ¿no? Que todo el mundo odia. Por ejemplo, en Netflix han cancelado varias series, en plataformas así de streaming. Sí. Y luego he oído, bueno, yo como leo, a mí me gusta todo leer, de todo tipo, novelas, manga, cómics, también artículos, ¿no? Y he visto que la mejor forma, o sea, de que una película, o sea, ¿cómo se diría? Que se lleve al cine y que sin tantas de que no, ya se canceló y no, y bla, 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 que no haya esos problemas, es mejor o sea, si tú eres un artista o que quieres escribir un libro, haz tus libros y ya de ahí existe la posibilidad que no se puedan cancelar. Es mínima la posibilidad, pero sí existe. Sí. Les voy a dar un ejemplo de una autora que seguía mucho, ya falleció, Anne Rice. Anne Rice creó un universo completo de seres de ciencia ficción. Reescribió los vampiros, reescribió los monstruos, reescribió todo. Dentro de su universo, los vampiros tienen un origen completamente distinto al tradicional de Drácula o de Vlad Tepes y todo eso. Total. Cada historia de vampiros que ella escribía tenía su inicio, tenía su final. Compartían personajes y podías entender que la reina de los condenados era el libro número 3, y si tú ya habías leído el libro 1 y 2, perfecto, pero le podías entender a la reina de los condenados sin haber leído Entrevista con el vampiro y Lestat el vampiro. Los podías entender. Y terminaba con la resolución del conflicto planteado. Eso es algo que se busca. No te dejaba, y en el próximo libro de entrevistas de crónicas vampíricas, no. Empezaba, terminaba. Punto. Adelante, Jorge Alberto. Creo que tal vez porque ahí ya se mezcla lo redituable con el éxito versus la fidelidad. ¿A qué me refiero? Yo puedo contar una historia muy buena, con un final cerrado, muy bueno, y ser un éxito en taquilla o en ventas, si es un libro. Pero luego, ¿cómo meto la segunda parte que se me ocurrió? Y tenemos el caso contrario, una historia que para mí es mala, para muchos es bueno, del ejemplo de Rápidos y Furiosos. Ya solo le falta que conduzcan un Ferrari en la luna, pues. Entonces, para muchos, como yo, ya ver un auto corriendo sobre un submarino ya me parece ridículo. Quitemos la física, quitemos todo, pero dejan el final abierto, tan abierto, con tantos cambios, que si las ves de un tirón, muchas de las cosas se contradicen o ya no tienen sentido. Empiezan como ladrones de autos, son espías internacionales. Entonces, ese es el riesgo para mí de una historia tan abierta. Entonces, creería que Anna Rice tiene un ejemplo perfecto. Ideas o historias relacionadas, pero no dependientes. Pero eso es sumamente difícil y no cualquier escritor o guionista lo puede llevar. Y creería que el punto intermedio es justamente ese, Anna Rice. Y creería que por ahí deberían de buscar, pero tenemos del otro lado al productor, Warner Bros. O quien quieras, que quieren hacer una máquina de hacer dinero. Yo nunca pensé que fuera a ver una película que tuviera 10 partes. Siempre dicen, segundas partes son malas. No sé qué quiere decir con 10. Hasta ahí mi comentario. Sí, faltan 2 más. De Rápido y Furioso dicen que faltan 2 más. Más los spin-off. No. Y mira, no han manejado Ferraris en la luna, pero sí ya manejaron carros en el espacio. Ya llegaron al espacio. Adelante, Giselle.
Bueno, pues regresando al tema de lo que es el storytelling, ahorita en lo que estamos platicando, pues ahí está la saga, digamos, de varias, que es Rápido y Furioso, que es Harry Potter, que al final de cuentas el cambio que hacen de los protagonistas a los antagonistas y cómo va, no, al final de cuentas nos hacen estar ahí. O sea, nos hacen seguir ahí en ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más? ¿Por qué? Porque es lo que mencionaba. Ahora sí que cuando cambian la historia, viene siendo del protagonista se vuelve malo o del malo al bueno, queremos seguir qué continúa siendo. Y es donde viene el líder de hablando de la comunicación, hablando de la película, del tema, el buen guión que hace que yo siga pegado aquí, a esa saga, ¿no? Y que si ya se aventaron 10 Rápidos y Furiosos, yo estoy esperando la 11, la 12, la 13, la 14, porque como acaba de mencionar el compañero, ahora, ¿qué más le van a poner? Ahora ya sacaron un Ferrari, pero como decía, igual, ¿qué acción más van a poner? Ya no es el hecho tal vez del guión, sino de ¿qué más le van a meter? Porque ya le metieron esto, ya le metieron el otro, ya le metieron aquello, ya se murió ya se murió aquel, y ahí sigo. Entonces, hablando del tema, ¿no? ¿Cómo voy a ser una buena comunicadora o cómo voy a ser una líder? Siempre y cuando la historia la cuente bien, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Aquí eso, es de tomar, hablando de comunicación empresarial, primero vamos a forjar a nuestro personaje. Y nuestro personaje debe de estar bien definido y con las aristas bien redondeadas. Les voy a contar algo súper personal. A mí no me gusta hablar en público. A mí no me gusta dirigirme a las audiencias. Y soy maestro. Y ahorita tengo 64 personas conectadas. Fuera de mi personaje de docente, soy feliz en la playa sentado viendo el mar. Nada más. No discotecas, no lugares concurridos, no nada. Me da pena hablar con la gente. Mi personaje de docente es distinto. Mi personaje de docente es una persona que es capaz de comunicarse de manera eficaz y eficiente con ustedes. Es capaz de poder desmenuzar los temas de una manera fácil y sencilla. Es más, tiene hasta un manejo corporal distinto al que manejaría fuera de la sesión. Completamente distinto. Fuera de mis sesiones ni siquiera muevo las manos al hablar. Pero desde un personaje creado puedo emitir un mensaje que sea contundente, que sea escuchado, puedo contar una historia que atrape su atención. Gracias, Rubén. Adelante, Ivette. No te escuchamos. Sí, gracias. Entonces, lo importante del storytelling es mandar el mensaje correcto a través de una buena historia, ¿no? Haciendo las pautas necesarias para dar el momento de reflexión o entendimiento y llegue el mensaje que realmente se quiere mandar, no llegue incorrecto. Exacto. Para tener un storytelling eficiente, toma en cuenta estos puntos más el contenido de tu mensaje. Tienes que tomar en cuenta tu personaje. ¿Quién va a dar el mensaje? Que tu personaje esté de acuerdo al mensaje que vas a dar. Por ejemplo, Darth Vader no podría dar un mensaje de buena paternidad. Mató a sus hijos. No se podría. Él no podría dar ese mensaje de buena paternidad. Tienes que buscar un personaje que se adapte al mensaje que vas a dar. Primer punto. Segundo, ya que conoces tu mensaje, ya que definiste tu mensaje, vas a buscar la manera de envolverlo, de darle una narrativa, darle un principio, darle un final y explicarlo de una manera atractiva, de acuerdo a tu público también. Si tu público son niños de 4 o 5 años, no puedes ir disfrazada de payaso tenebroso porque se van a asustar y no le van a entender. Si tu público son personas generalmente que les gustan los cómics pues tienes que ir afín. Si tu público en este caso puede ser un
una situación empresarial, ¿cuál es el perfil, cuál es el perfil de tu empresa, de tus empleados, de tus trabajadores, de tus subalternos? ¿Son jóvenes? ¿Cómo eres tú? Tampoco vas a llegar si tienes, en mi caso, si yo tengo 45 años y llego con un short y una playerita intentando estar a la moda. No voy a hacer match con ellos, voy a hacer Chabelo. Que en paz descanse. Entonces, necesitamos encontrar la manera de que nuestro personaje y nuestro discurso se adapten perfectamente a nuestra audiencia. Y ya después, la manera en la que entregamos nuestro discurso también va a generar más arraigo en ellos. Por eso la mayoría de los líderes sociales son exitosos. Exitosos con respecto a atracción de audiencias, no exitosos de manera personal. Primera y única mención que voy a hacer de política, porque este no es el foro. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, maneja un personaje y un discurso súper efectivo para su target, para su público, no para la nación. Para las personas que van a votar con él y se sienten representadas por él, maneja un personaje impresionantemente bien hecho. El hecho de que a veces salga vestido como el doctor Chapatín, con trajes muchísimo más grandes de lo que es su talla, zapatos sucios, todo despeinado, no es algo al azar, no es que sea una persona realmente desordenada y mal vestida. Es que al público al que él se dirige se siente representado por este personaje. Su manera de hablar, su manera de usar dichos, su manera de usar frases, palabras y expresiones de ese tipo, es porque tiene un público definido que ya identificó y que está trabajando para él. Y solamente para él. Y el resto de la población no le importa, porque él ya segmentó a quién va su discurso. A él no le importa que las personas que no son su target le entiendan o no le entiendan. Exacto, su nicho de mercado. Él ya identificó su nicho de mercado y de ahí no se va a mover. No le importa lo demás. Por eso utiliza palabras como, por ejemplo, el pueblo. Él no utiliza pueblo con una connotación de asentamiento pequeño con cierto número de habitantes. Utiliza al pueblo para referirse a sus seguidores solamente. Entonces, él ya definió quién es el protagonista, quién es el antagonista, porque tiene antagonistas en su discurso y antagonistas súper marcados. ¿Quiénes son? Escríbanmelo en el chat rápidamente. ¿Quiénes son los antagonistas? La mafia del poder. La mafia del poder, el PRIAN, los fifís, los neoliberales, los conservadores. Entonces, los periodistas. ¿Los qué? Los periodistas. Los periodistas, sí, o sea. Broso, todos, o sea, ya, todas esas personas son los antagonistas dentro de su historia, dentro de su narrativa. ¿Quiénes son los personajes secundarios de la historia de Andrés Manuel? Sus aliados. Sería López Gatell también, por ejemplo. Claudia, su gabinete, exactamente, sus jefes de gobierno. Entonces, él está teniendo un manejo magistral de la narrativa social y política. Ahora, a mí no me cae bien. Punto y aparte. Pero desde esta perspectiva, vale mucho la pena analizar su manejo de storytelling, de narrativa, porque tiene una trama, y una trama muy sencilla de entender, y es una trama que le está vendiendo a su público objetivo, a su nicho de mercado, que la trama es: los neoliberales conservadores han destruido al país, y yo, en mi retorno del héroe, en mi paso trágico, que ya fui derrotado 1 y 2 veces, llegué a la tercera para por fin poner orden y derrotar a todos los malos. Y la vendió, y le salió. ¿Y de qué forma? Primero Roberto y luego Giselle. Gracias, profe. En cuanto a esta narrativa de villano y héroe y protagonista,
como usted dice, de que uno tiene que saber cuándo hacer el movimiento o cuando no hacerlo según la trama lo requiera, según para lograr lo que se quiere. Y retomando ese punto, pues, del presidente, también, a mí me llama mucho la atención, haciendo un paréntesis, ¿no? Que igual tiene que ver con esa cuestión que se comentó, de que saber cuándo hacer el movimiento y cuándo no hacerlo. A mí me llama mucho la atención que recientemente, con lo que se ha creado gran auge de los nuevos libros de texto, que pues ya en muchos lugares que se están por entregar, y que ha creado mucho debate, ¿no? Mucha gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Sin embargo, pues la presidencia está a favor, ¿no? De la temática de esos libros y de que se impartan. Lo que a mí me llama la atención, como le dije, ese saber de cuándo actuar y cuándo no actuar. Me llama la atención que en otras épocas, que en otro tiempo, para otras decisiones, el presidente hacía lo que se conocía como la consulta popular. Él decía lo que decía el pueblo, lo que diga el pueblo, y hacía una votación. Y ya en base a lo que el pueblo decía, pues ya él decía, sí, se va a hacer esto, no se va a hacer aquello, etc. Sin embargo, para un hecho tan controversial que ha creado tanto auge, me llama la atención que no ha hecho esas famosas consultas populares para saber que si el pueblo está de acuerdo o no, aun cuando ha creado mucho debate. Y eso me lleva a lo que acaba de decir, el saber cuándo hacer el movimiento y cuándo no hacerlo por el nicho de mercado que ya se tiene. Gracias, profe. Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Les repito, yo no estoy de acuerdo con las políticas económicas ni siquiera con el personaje de Andrés Manuel López Obrador, pero como apasionado del discurso y de los análisis sociales, le tengo que aplaudir al tipo. Se lo tengo que aplaudir y decir, wow, felicidades, qué buen análisis demográfico hiciste, qué buena creación de personaje, qué buena creación de narrativa y de trama generaste. Felicidades. Adelante, Giselle. Tu micro. Exacto, profesor. Para allí va el punto, cómo se vendió él de tal forma para llegar a la presidencia. Derrotándose, haciéndose, yo lo veo así, el pobre, la víctima, y en ese nicho halló al pueblo que se enfatizó con él, se vio, digamos, con él, y pues pobrecito, pues vamos a apoyarlo porque ha luchado mucho este hombre, y entonces en su intento pues tiene que estar, ¿no? Y como dice, o sea, cómo se vendió al grado del pueblo que cuántos votaron por él al final de cuentas, ¿no? Y lo logró ahí, y lo que acaba de decir usted, sí, yo tampoco estoy de acuerdo, pero sí le aplaudo la forma en que lo logró y cómo se estableció y cómo se sigue estableciendo, y ahora sí que todo lo que tiene por atrás, porque tiene muchas personas atrás de él que lo siguen dirigiendo, que le siguen diciendo por dónde, cómo, y ahí seguimos enhelados, ¿no? Algunos. Sí, o sea, y no me quiero meter en problemas porque siempre que se habla de política se genera mucha controversia. Analizando simplemente su narrativa y la forma en la que la ejecutó, es un ejemplo para cualquier clase, tanto de sociología como de política, como de narración o storytelling, porque es un ejemplo súper definido de cada una de las partes de las que estamos hablando. Adelante, León. Sí, y eso que tocamos en cuenta del nicho de mercado, a mí es algo que me fascina mucho, porque regresando al tema de las series, es lo que sucede, ¿no? De pronto tienes una serie muy, muy buena, y lo desaparecen por un tema de personas, ¿no? Cantidad de televidentes, ¿no? De rating. Y va checando los números y dices, oye, pues si ganaron bastante. No, pero es que se esperaba más rating. Oye, pero se esperaba más que si estás tirando una serie a un nicho de mercado que no es tan masivo, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, tipo Breaking Bad, comentaba hace rato un compañero. Pues un tema de narcos, un tema de que es actual, ¿no? Entonces un montón de gente lo va a ver hasta por ocio, ¿no? Y se va a aprender con la serie. Pero había una serie que me gustaba mucho, no llegas a ver la película de Sin Límites, de la pastilla que tomaba, además. Sacaron la serie y era una muy buena serie, estaba entretenida. Es buen nicho de mercado, no es una serie taquillera y tuvo muy buenos resultados. Y de momento decidieron frenarla porque no llegó al rating, ¿no? Tal vez esperaban algo como en la película, pero pues la película, ¿a quién tenías de actor principal, no? Y muchas cosas más. Igual otra serie que se llama Golden White, no se debe saber, uno de los vendedores para la gente que nos dedicamos al área comercial,
pues buenísima, ¿no? Digo, es ese típico vendedor gandalla, pero pues por lo mismo que dices, oye, yo conozco un güey así, ¿no? O yo he visto trucos así, ¿no? Te identificas o mínimo te gusta la serie, ¿no? No es que tanto te identificas porque hay malas prácticas, pero sí, no manches, está buena la serie. Mismo caso, la cancelaron por un tema de rating. Entonces, al momento de hacerla, pues a qué nicho de mercado ibas, ¿no? ¿A qué nicho de mercado pensabas que ibas? Porque pues, te dio números positivos y tienes ahí un buen nicho, ¿para qué cancelar algo bueno? Sí, sí, claro que sí, Iván, pues es triste. A mí, yo soy fanático de las series, de la televisión, me gusta mucho ese tipo, de los libros también, sobre todo con una historia está basada en libros, y es triste ya encariñarte, ya generar cierto apego o empatía hacia un personaje y de repente, ¡plum!, se acabó la serie. Es horrible. Bueno, ahora, vamos a retomar esta cuestión del uso del storytelling, del contar una historia para obtener un resultado dentro de la vida real, más allá de los libros y de las películas. La historia es igual al conflicto. ¿A qué me refiero? Si yo te quiero contar una historia, si yo quiero narrarte algo, yo necesito tu atención, no te voy a decir algo como, ayer fui a las tortillas. Y ya, esa es mi historia. Ayer fui a las tortillas. Eso no genera atención, no genera interés, no genera nada. Pero por lo menos di 2 o 3 caras de, voy a esperar a que dé el remate el maestro, voy a esperar a que dé el remate, que termine la historia, algo así. Pues no era mi intención rematar la historia, era mi intención ver sus caras de cómo pasaba del interés al desinterés. Y al decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo algo aquí? Claro, porque no esperarías que alguien te cuente algo tan trivial y tan banal. A menos que estés haciendo un diario, a menos que, no lo sé. Responder directamente a la pregunta, ¿y qué hiciste ayer? Y mi día estuvo tan aburrido que mi gran logro fue haber, ay, un grito, que mi gran logro haya sido ir a las tortillas. Pero, y te digo, ayer fui a las tortillas, y me encontré un ornitorrinco verde con un sombrero y me invitó a recorrer el mundo con sus historias. Bueno, va a generar ciertas reacciones de su parte. Primero puede decir, bueno, el maestro se intoxica con cosas muy interesantes. O me está contando el capítulo de Phineas y Ferb que vio la semana pasada, donde sale Perry el ornitorrinco. Cuestiones de ese tipo, pero ya estoy llamando tu atención. Ya estoy obteniendo el que me escuches, el que me pongas un poquito de atención para de ahí proseguir. Sí, o sea, pues estamos generando ya también ideas en la cabeza de mi interlocutor que me diga, un ornitorrinco verde, cuéntame más. Y por acá con el celular ya marcando a la policía o a los servicios de emergencia, o si me conocen en persona, a mi mamá diciendo, oiga señora, creo que su hijo tiene problemas de estupefacientes. Pero no, para que nuestra historia sea atractiva, sea llamativa y llame la atención, necesitamos un conflicto. Escalándolo a la situación política, si yo quiero que mi narrativa llame atención, genere apego, necesito buscar algo que tengo que solucionar, alguien que tengo que combatir. Como mi sesión, me sentía que me iba a costar trabajo capturar la atención de todos ustedes, porque pues contar en una historia se supone que ya sabemos eso. Busqué una pregunta detonadora que sabía que me iban a dar una respuesta común. Porque es lo más común del mundo decir que Hitler fue el super malo de la historia, pero no nos acordamos del pequeño detalle de las bombas nucleares, no nos acordamos del pequeño detalle del por qué Alemania se puso. Entonces, una pregunta detonadora, un conflicto empezando la clase. ¿Y cuál es el resultado? Tengo la atención de mis alumnos. Me están poniendo atención, no han dicho, ya es las 12:30, ya tengo hambre, ya me voy a ir a almorzar. Aquí estamos, aquí seguimos.
Entonces, la narrativa empieza con un conflicto, con un problema que resolver por medio de acciones. Se busca generar con esto un cambio interno o un cambio externo, dependiendo del tipo de historia que tenemos. Si es una historia de introspección, una historia de crecimiento general, el cambio va a ser interno. O un cambio externo si estamos hablando de una historia de guerra, de lucha, de conquista. En nuestra vida, vamos a transmitirlo ahora al nivel empresarial. Llega mi gerente, en este caso sería mi coordinadora, mejor. Llega mi coordinadora y nos dice, profesoras, buenas tardes, ¿saben qué? Tenemos un problema. Sí, la escuchamos todos, todos los maestros. Tenemos un porcentaje de bajas de un 20%. Híjole, qué mal. Soluciónenlo. Está bien, perfecto. ¿Ustedes creen que esas palabras van a generar empatía en nosotros, en los maestros? ¿Que vamos a buscar de una manera activa la solución de ese problema? Otro ejemplo, misma situación, 20% de bajas. Llega la coordinadora, maestros, maestras, buenos días, buenas tardes. Los reuní aquí porque tenemos una situación muy importante que afecta nuestro desarrollo laboral y nuestro crecimiento como empresa. Como ustedes saben, nosotros somos una empresa que tiene tantos alumnos y nos dedicamos a esto. Bueno, por motivos externos a nosotros estamos teniendo un porcentaje de bajas del 20%, lo que representa que si mantenemos esta perspectiva o esta proyección de alumnos perdidos dentro de 5 años, dentro de 5 meses, perdón, vamos a perder nuestra fuente de ingresos. Vamos a dejar que estos chicos que están estudiando con nosotros y que probablemente mejoren su futuro gracias a nuestro trabajo, se vayan, se pierdan. ¿Qué podríamos hacer para ayudarlos? Yo sé que ustedes son unas personas muy capaces, muy formales. Necesitamos sus ideas para poder trabajar de esta forma, para poder trabajar de una mejor forma. Y aquí viene un punto muy importante cuando generamos este tipo de situaciones. Rubén, quiero escucharte. Sí, profe, pues definitivamente, si lo dice uno muy apagado, pues dices, bueno, pues ese es tu rollo, ¿no? Pero cuando lo dice con ese argumento, caramba, pues cambia la situación definitivamente y pues a entrarle al toro por los cuernos y pues órale. Claro, y aparte si se dieron cuenta, yo no me coloqué en posición de víctima, no coloqué a mis maestros en calidad de víctima, coloqué a mis alumnos en calidad de víctima, porque a los que íbamos a rescatar es a ellos, lo que hizo que mis maestros tomaran una posición activa, no una posición de víctima. Los enrolé, los conduje hacia una situación en la que ellos eran los protagonistas, los que tenían que tomar una acción, o por lo menos proponerla para ejecutarse. Ya no eran las víctimas, ya no eran ellos los que se iban a quedar sin empleo. Y claro que los maestros nos vamos a quedar sin empleo. Pero es mejor, en muchos casos, ser el caballero que va a rescatar a la princesa que ser la princesa rescatada por el caballero. Y es una cuestión de perspectiva. Cómo lo domine la persona que me está dando el discurso. Cómo maneje la persona, las palabras, el tono, la entonación, la modalidad. Es más, se dieron cuenta que invité a Rubén a participar y él participó. Lo nombré, silencio, ejecutó. No es tan sencillo, pero son reglas, son mecanismos que generalmente funcionan con los grupos de personas. Siempre que se genera una historia y se genera un conflicto. Sí, Rubén. Para serte honesto, mi clienta iba a ser Laura, pero como vi que apareció tu nombre en pantalla, dije, bueno, Rubén, pero mi cliente iba a ser Laura. Ahora, la mayoría de las historias están contadas con esta perspectiva.
Y ahora sí, le va a tocar a Laura. Laura, por favor, ayúdanos a leer esta parte. Desde arriba, desde el 1. Ok, dice, un personaje está en una zona de confort. 2, este personaje quiere algo. 3, entra en una situación poco habitual. 4, se adapta a esta situación. Número 5, obtiene lo que deseaba el personaje. Número 6, pero a costa de un precio muy alto. Número 7, y vuelve a la situación confortable del principio. 8, habiendo cambiado durante el proceso. Gracias, Laura. De nada. Lo que acabo de leer, Laura, es el esquema del 95% de las películas de Hollywood. Un personaje está en su zona de confort. Estamos hablando de Toretto, de Rápido y Furioso, estamos hablando de Ethan Hawke, de Misión Imposible, estamos hablando de, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Amar, Rezar y no sé qué, de Julia Roberts. James Bond. ¿Mandé? De James Bond, podría ser también, ¿no? Exacto. Siempre empiezan con que está el personaje haciendo lo que hace toda la vida. Después, quiere algo. No sé, salvar al mundo, rescatar algo, pero se lo dificulta el enemigo, se lo dificulta el antagonista. El antagonista tiene un arma nueva, tiene una situación nueva. En el caso de la película esta de Julia Roberts, que les digo que no es de acción, pero también funciona, las situaciones del destino la hacen cambiar de residencia. Entra en una depresión porque terminó con el cucaracho. Entonces, su situación de vida cambia, su perspectiva cambia, se adapta a la situación. En este caso, consiguen aliados, consiguen armas, aprenden una nueva estrategia. Exacto, se unen los Vengadores, empieza a viajar y a conocer gente, Julia Roberts. Obtienen lo que deseaban los personajes, la paz mundial, el armamento nuevo, no sé qué, Julia Roberts, la paz y la armonía con ella misma, a costa de un precio muy alto, claro. En este caso, Julia Roberts se tiene que... Elizabeth, exacto. En este caso, Elizabeth se tiene que desprender de muchas cuestiones, tanto económicas como perspectivas y sociales que ha tenido. En Los Vengadores siempre se muere uno o dos gatos ahí por el camino. En las películas de James Bond siempre se le muere la novia o las novias, porque tiene como de 2 novias por película. Entonces, y eso pasa en todas las películas. Este es el ciclo del héroe. ¿Qué pasa ya casi al final de la película? Pues ya, mataron al malo, Elizabeth consiguió la paz espiritual, bla, 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 y se quedan como que todos viendo el horizonte, porque la paz se restableció, pero algo cambió, aprendieron cosas nuevas, pues tuvieron que sepultar a los personajes secundarios, James Bond ya les lloró a la novia, pero consiguió una novia todavía más joven y bonita que la anterior. Entonces, ese es el manual de escritura de películas. James Bond es un claro ejemplo, según el punto de vista, puede ser protagonista o antagonista. Protagonista siempre, siempre. No hay discusión. James Bond es de mis máximos ídolos de las películas y así se va a quedar. De él no vamos a hablar mal. Podemos hablar mal de Toretto, podemos hablar mal de... No, pero si lo ven desde el punto de vista de las mujeres, si lo ven desde el punto de vista de las mujeres, puede ser antagonista porque es el claro ejemplo del machismo, ¿no? 5 o 6 mujeres y dices, ¡ah, qué envidia! Por eso es el héroe, por eso es el héroe. Entonces, esa es una perspectiva. Y aquí lo que estoy diciendo y lo estoy defendiendo, sí, estoy bromeando, pero también hay que darnos cuenta que yo soy el target de mercado de esa historia. Esa historia está hecha para personas como yo, que a mí me gusta este tipo de contenido y ese tipo de material. Y que me guste a mí no significa que le tiene que gustar a todo el mundo. Está hecho para un nicho, para un grupo de personas en específico, que nos gusta desde la historia, la trama, la escenografía, los trajes que usa James Bond. Por ejemplo, yo cada que veo una película de James Bond, sobre todo con las nuevas películas de Daniel Craig, James Bond ya no usaba tantos trajes.
pero su ropa de vestir, su ropa de calle estaba impecable. Entonces, hasta eso cuidan, hasta este tipo de detalles cuidan para, pues, para invitarte a seguir viéndola. La acción, claro que sí, como pues, las explosiones, las peleas, todo. Está hecha para un nicho muy, muy específico. Todo, absolutamente todo. Pero al final esto se engloba en estos 8 puntos. Los invito a que le tomen una captura porque es bien importante. Lo único malo, les voy a contar, es que cuando ves esto y ya cuando empiezas a analizar las películas, dices, ay, siempre lo mismo. Pero, ya fuera de mi clase, les recomiendo, cuando ven una película, apagar el cerebro. Yo apenas fui a ver Megalodón, la 2, y la fui a ver con unos amigos. Y de repente hay una escena en la que está dando una patada, Jason Statham le está dando una patada al Megalodón. ¿En qué universo alguien se basa? Después dije, apaga tu cerebrito, hijo, disfrútala, y en lugar de enojarte porque Jason Statham le está dando una patada al Megalodón, le está dando una patada, qué emoción, qué padre. A muchas producciones se disfrutan solamente así, apagando esa neurona crítica y diciendo, no, esto no se puede, no es imposible. ¿Cómo es posible que estén volando en el espacio con un carro los de Rápido y Furioso? Pues ya están volando, ni modo, se las arreglaron, llegaron allá. ¿Cómo sobrevivió esta Gal Gadot? No me importa, me sonrió al final de la película. ¿Qué más necesito? No sobreanalicen las películas. No. Podemos analizar el discurso social, el discurso político, el discurso de un profesor, el discurso de las personas que nos rodean, de nuestros líderes, de nuestros jefes. Podemos usar esto para generar nuestros propios discursos efectivos hacia el público. Pero no lo utilicen cuando van al cine y ya pagaron 200 pesos y saben que posiblemente van a ver un churro. Disfruten el churro, disfruten los efectos especiales, disfruten al actor o a la actriz que les gusta, véanlos. No, utilicen esto solamente para el trabajo. Si no, se les va a arruinar su diversión en muchos aspectos. Ahora. Para cerrar, les voy a proyectar un pequeño video que mi compañero Raúl utiliza con los miembros nuevos de la agencia de publicidad donde él trabaja. Es muy interesante porque vamos a ver cómo por medio del discurso, tanto escrito como las imágenes, se puede cambiar la perspectiva y la idea de las cosas. If the entire 20th century could fit into a single word, change would be it. It happened in science, politics, arts, communications, and of course, in the subject that feeds from all of them, advertising. It was 1900, or more precisely 1906, when Paris saw the birth of a boy who would make some of the biggest changes in advertising history. Ninth child of a humble Jewish family from Russia, Marcel Bluestein had to leave school at the age of 12 to help his father sell furniture. At 19, he noticed his talent for sales could turn tables instead of just selling them. So in 1926, he starts France's first ad agency, Publicis, a name that comes from the French words publicité plus his lucky number, 6. And with a symbol inspired by his zodiac sign, Leo. Marcel realized that customers wanted entertainment
entertainment rather than lying ads. No doubt he was a man of vision. But it was actually his ears that advised him to purchase a radio station. There, he created the first sponsored radio programs of France, the first jingles, and even introduced the world to the magnificent voice of Edith Piaf. And then comes the war and changes it all. His businesses are confiscated by the Nazis. To escape them, he wisely adopts the code name Blanchet and joins the French resistance as a co-pilot of the Allies. When the war is over, Mr. Bluestein Blanchet, now his official name, changes the airplane controls for the phone and starts calling the clients himself. He now fights for the credibility of the advertising business. It's him who introduces France's first opinion polls and its first TV commercial. Bold as always, he moves the agency to one of Paris's best addresses at l'Avenue Champs-Élysées, in front of the Arc de Triomphe, and turns its lobby into Le Drugstore, a revolutionary concept for the time, featuring in one single place a bookshop, a restaurant, a cinema, pharmacy, and of course, cool Parisian people. And so a fire comes and turns dreams into ashes. Fortunately, Marcel's projects were made of ideas, not bricks. Publicis is rebuilt from scratch, becoming the only building in Champs-Élysées with modern architecture. And suddenly, Paris gets too small for his dreams. From agency, Publicis becomes network and holding, a global communications group spread over 100 countries. That humble little boy is awarded Knight of the Legion of Honors, the highest decoration in France. He was also the first non-American to be named to the Advertising Hall of Fame. Marcel Bluestein Blanchet changed advertising, communications, businesses, culture. He changed his own name. And if you are here today, my friend, it seems that just like him, you also love change. Welcome to Publicis. Love the change. Lead the change. Ok, como nos damos cuenta, como pudimos ver en este video, como pudimos ver en este video, el simple hecho de usar palabras, no lo tengo en español, les acabo de compartir el enlace para que lo puedan utilizar en subtítulos. Les comento rápido, es la historia de Marcel, un publicista que redescubrió la publicidad utilizando las palabras para describir y para vender no solamente el producto, o sea, no solamente decíamos, toma Nescafé, el mejor café, nos vendía una experiencia de vida al tomar café, nos vendía un cambio de estatus, nos vendía no nada más, el café es una bebida calientita, nos daba las ventajas, lo que nos podía generaba una situación aspiracionista en las personas por beber Nescafé, por ejemplo. Esa es la idea de un buen storytelling. Si se dieron cuenta, también las imágenes y la música fueron inspiradoras, porque eso engloba el contar una historia y el poder involucrar a las personas que están alrededor de ellas. Y con este video me gustaría cerrar esta sesión. Adelante, Rolando. Sí, maestro. Realmente las publicidades encierran pues todo un contenido subliminal, ¿no? Por ejemplo, los publicistas ya maquinan en el cerebro qué quieren vender y a quién quieren venderlo, ¿no? Entonces, por ese lado, muchas publicidades también son engañosas, ¿no? Una cosa es pintar en una publicidad una propuesta y otra cosa es la realidad, ¿no? Por ese lado, pienso que en todo lo que usted ha explicado en la clase, sí, pues alguien tiene un objetivo y la logra a toda costa, como decían los colegas, y la publicidad muy bien apoya para poder plasmar esta idea, ¿no? Y todas las películas de las cuales hemos comentado, el editor, el guionista, el productor, tienen un objetivo, no es que la hacen por hacer, ¿no? Entonces, ahí caemos redondito muchas veces como mansas palomas ante el mensaje subliminal del mundo en la que vivimos hoy en día, por ejemplo. Se nos ha vendido este COVID-19, se nos va a vender otra enfermedad mundial más, y detrás de ello vienen pues los objetivos de estos actores de la escena, ¿no? Y nosotros, sin quererla, formamos parte de la escena en la que vivimos en el mundo. Solo eso quería comentar. Gracias. Sí, hay un principio en la lingüística que es toda enunciación tiene un mensaje. Toda enunciación, todo sonido, toda producción nuestra debe de tener un mensaje. No hay una producción vacía. No hay ¿qué pasó? Nada. Ese nada no existe. ¿Escucharon mujeres y escucharon hombres? Sobre todo hombres, porque las mujeres dominan el nada.
como si nada. Y nosotros, Nada es mucho. para nosotros es nada, ok, está bien, ya te pregunté, no tienes nada, error. Eso lo veremos después. Adelante, Giselle. Pues rescato del video el adaptarme, ¿no? Porque trabaja antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y después, y tuvo que ir adaptándose al proceso de vida, como antes era el circo, ciertas cosas, y después tuvo que ser la televisión y después el cine, y tenemos que ir a la vanguardia en esta cuestión. Ahorita, por ejemplo, un ejemplo se me viene a la mente, los niños ya no son de jugar, ya son de una iPad, ya son de estar en cuestiones tecnológicas, ¿no? Y pues estando en una clase de oral, lo que decíamos, tenemos que checar el nicho, checar hasta ahorita ya las generaciones para poder dar, digamos, una conferencia o un discurso, porque no es lo mismo dárselo a los millennials que dárselo a la generación del cristal. Y ahorita tenemos que checar todo eso y estar a la vanguardia. Claro, conocer nuestro público objetivo, nuestro target, nuestro nicho, y a partir de ahí sacar el discurso de la mejor manera posible. No me voy a comunicar, igual les quiero impartir a todos el mismo mensaje, yo les quiero llegar a todos por igual, pero si es así, tengo que saber qué palabras voy a utilizar para cierto target, para otro nicho. Y si ustedes están interesados y les gustaría seguir interesando, investiguen el corpus. Busquen corpus en español. El corpus son bases de datos de las palabras más usadas de acuerdo a la demografía. Puede ser súper específico en el aspecto de qué palabras son las que usan los hombres mexicanos de entre 30 y 35 años de tal nivel socioeconómico. Por ejemplo. Y ya vamos a ver cuáles son las palabras más utilizadas por ellos, las palabras menos utilizadas, y con base a esas palabras generar un discurso que sea efectivo para este target. Se llama corpus, esa investigación. Está en todos los idiomas. Adelante, Iván. Sí, por ejemplo, ahorita que hablabas del target, ¿no? Pasa mucho, igual hace ratito hablabas de las pausas. Yo me he fijado mucho, yo como vendedor, cuando trato con una persona de nuestra gran edad, yo tengo 38, somos contemporáneos, te puedes dar ese lujo de hacer la pausa para meterle así como que la emoción y demás, y la persona se desespera tanto. Cuando hablas con los centennials, ellos ya están acostumbrados a la inmediatez, entonces haces una pausa y ya están así como que sobres, sí, pero ¿qué? O sea, no dan chance ni de pensar, no reflexionan, no nada, ¿no? Que en cierto punto es bueno cuando eres vendedor, porque eso los hace más compulsivos hacia la compra, porque como quieren todo inmediato, no se pueden ver los pros, los contras, tienen el dinero, ya les pasó por la mente, ya se los ven bien, va, como viene, ¿no? Si de por sí creo que el humano es muy susceptible a ser víctima del consumismo, ahorita con la inmediatez que tienen las nuevas generaciones, peor, ¿no? Y sí, también hay una frase por ahí, que hace ratito iba a compartir, no sé quién sea el autor, pero habla de cómo comunica uno las cosas, que dice, la mentira bien comunicada se convierte en verdad aparente. Es cuando es una mentira verdadera, ¿no? De que dices, si quieres es una mentira verdadera, o sea, que se vea que es una verdadera mentira, comunícala bien para que se vuelva una verdad aparente, ¿no? Y es lo que hacen muchas veces los políticos y muchas veces todo tipo de personas, ¿no? Cuando te juegan de que te lo comunican tan bien que te lo llegas a creer y uno, o sea, ya le mete imágenes y sabores y demás a lo que te comunicaron cuando realmente no existió. Completamente de acuerdo contigo. Y bueno, con esto me despido. Les agradezco muchísimo haber estado esta sesión con nosotros. Tengan un excelente fin de semana y les agradezco de nueva cuenta su atención. Muchísimas gracias. Mi nombre fue Arturo Herrera y espero verlos pronto. Oh, cierto. Les pido de favor que me ayuden en la encuesta. Den su votación. Recuerden si les gustó 5, si no les gustó 1 y de ahí en intermedio. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a todos los que estuvimos aquí participando, todos los que nos escucharon. Excelente fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias, profe.